científicos de esta época son muy importantes porque van a determinar el curso de las dos guerras. Es el tiempo del ferrocarril, del transiberiano, que unió a Rusia, la inmensa Rusia zarista, la obra más importante, la obra faraónica de los rusos es el transiberiano. Es la época del Expreso Oriente, es la época del telégrafo, de la electricidad, del incipiente automóvil. En la famosa París de la Belle Époque, los hermanos Lumière hicieron una presentación de una imagen en movimiento que era una locomotora. La gente salió despavorida ante semejante visión tan aterradora. Se estrenaba el cinematógrafo, y cuando les preguntaron que si eso se podía utilizar con fines comerciales, dijeron que no, que era un entretenimiento de interés científico, pero que no tenía ningún futuro en el mundo comercial, el cinematógrafo. El cinematógrafo acabaría con los grandes sombreros de plumas, porque no se puede ir a cine con un sombrero de esos. Era el tiempo en que la ciencia asombraba cotidianamente a las personas y se creía que la ciencia podría resolverlo todo. Y también era el tiempo de los románticos, que sospechaban de tanta alegría y de tanto alborozo con el desarrollo científico de la razón y de la revolución industrial, y velaban por las fuerzas de los nacionalismos, por las brujas y los fantasmas ocultos y ya extintos con la época de la electricidad. Todas estas cosas estaban sucediendo simultáneamente. Era la época de Wagner en el romanticismo, era la época de Bartók, era la época de Strauss, la época de Stravinsky. En la música es una locura, es la época de Verdi. Es un tiempo impresionante de la música donde cada cosa significaba algo. Las danzas húngaras, las danzas rumanas, la música de Wagner inspiraba el espíritu de la nación alemana que se estaba formando, y estaba acompañada de un movimiento que sospechaba de la revolución industrial porque decía que eventualmente podrían deshumanizar el alma y que hacía que retomaran la antigüedad griega y la antigüedad romana, y por eso moriría Lord Byron luchando por la independencia de Grecia en los Balcanes. Eso sería un tiempo, digamos, en donde hay muchas tendencias opuestas. Entonces, por un lado, se está formando lo que va a ser la nación alemana, que eso lo vimos la vez pasada. Wagner es parte del romanticismo y Wagner es parte del espíritu alemán. Eso, el que más adelante utilicen a Wagner como un ícono del Tercer Reich, no es culpa de Wagner. Es el imaginario que se va a construir cerca de la Segunda Guerra Mundial sobre el tiempo en que Alemania se convirtió en Estado Nacional, que fue esta época. Alemania se vuelve un Estado Nacional. Italia también. Habíamos visto que Alemania se unifica alrededor del proyecto militar de prusiano, y que Italia se va a unificar alrededor del proyecto político de Giuseppe Garibaldi, que es también el tiempo de Verdi. Es un tiempo esplendoroso en la música. Entonces, una cantidad de fuerzas se van a dar cita en este momento, en el momento en que empiezan los medios de comunicación, empieza el telégrafo, empieza la luz eléctrica, transformará por completo toda la estructura de la época, porque aparecerá el alumbrado público. Y esto ya va a hacer que cuando se descubre la luz eléctrica, empieza a existir la noche. La noche es utilizable porque hay una luz que permite leer hasta tarde. Entonces, todas estas cosas, está el automóvil empezando a utilizarse incipientemente, están los zeppelines como un preludio de lo que sería la aviación, y en esta época son sumamente populares los zeppelines. Antes de que se desbaratara y se quemara el Hindenburg en 1937, los zeppelines habían alcanzado a hacer más de 600 vuelos y eran muy populares como un invento a desarrollarse
muchísimo en el futuro. Estaban empezando en este momento los experimentos de los hermanos Wilbur Wright para lo que sería la aviación, apenas estaban empezando. Entonces, la época de los inventores hace sentir que la ciencia no tiene límites y que la ciencia es la última maravilla y que es solamente cuestión de que la ciencia se desarrolle en toda su potencial para que la especie humana se glorifique de los beneficios del progreso. El progreso se traduce en ciencia. Eso es lo que significa progreso, ciencia y tecnología. Entonces es una época que tiene un optimismo muy grande y tiene mucho esplendor y todo el mundo está convencido, digamos, hay una sensación de plenitud, una sensación de maravilla. Pero este es un lado de la moneda. Esta plenitud, esta maravilla, estos valses de Strauss, estos salones de Montmartre, estas calles, estos bulevares en París, estos grandes escenarios en Viena, estas épocas victorianas donde se dan todas las grandes novelas, donde se ve sensatez y sentimiento, todas las novelas de Jane Austen y todas las novelas de las hermanas Brontë y toda esta sutileza y también todo esto es real para muy pocos. Hay un grupo de millonarios que pueden ir a Egipto y conocer el Nilo, como bailar en los valses de las grandes fiestas, pero hay un mundo inmenso sumido en la miseria. Hay un mundo tan grande sumido en la miseria que entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 40 millones de europeos emigrarán a América. Emigrarán por hambre. 1 millón de italianos en los barcos llegarán a la isla Ellis y estarán allí en cuarentena mientras les hacen toda clase de revisiones para poderlos dejar entrar a los Estados Unidos. Y allá llegará don Vito Bandolini, que por confusión le dirán Vito Corleone, por la aldea de donde venían. Es el tiempo en que los suecos se van en tales cantidades que la gente que quedó no era suficiente para seguir poblando una nación sueca. Y decidieron que todos los adolescentes que se encontraran por el camino se tenían que meter en un establo a tener niños, porque la cosa era de afán. Ahí fue que se liberaron los suecos y ya cuando lograron la población estable no había necesidad de ponerse con bobadas después de que ya habían hecho toda la diligencia. Hoy por hoy siguen siendo poquitos. Es la época en que esa gran, gigantesca migración europea va a dar impulso a 2 naciones, la nación norteamericana y la australiana. Entonces las cosas en Europa debían estar mal para mucha gente cuando tantísimos millones de europeos abandonaron el continente por hambre, el mismo continente de la Viena de Wittgenstein y del París de Cézanne y de Monet. Ese mismo continente del Londres victoriano va a ser abandonado en gigantescas proporciones por irlandeses que están huyendo de la hambruna de la patata. Va a ser abandonado por una cantidad de gente que no puede comer en Europa. Esta es la otra cara, esa es la época de los de arriba y los de abajo, y las clases sociales están diferenciadas de una manera irredimible y tajante. Esta es la otra cara de la moneda de esa Europa esplendorosa que se tiene que desocupar porque la gente no puede sencillamente comer allá. En la famosa Inglaterra victoriana, los niños están atravesando la situación de miseria más aterradora, que es lo que va a narrar Dickens en novelas como Oliver Twist. Metidos en orfanatos, los niños son considerados adultos pequeños, no existe el concepto de infancia, y son considerados propiedad de sus padres, así que el maltrato infantil está a la orden del día, y el trabajo de los niños encadenados a las fábricas de la revolución industrial hace que si empiezan a trabajar a los 5 años, a los 19 ya sean deshechos, inservibles y deformados por el trabajo forzado de toda su infancia perdida, alimentando las canteras del mundo de la revolución industrial. Entonces, esto tiene un costo humano enorme, gigantesco. Entonces, mucha gente la está pasando muy mal, y esto es lo que nos señala Víctor Hugo en Los Miserables. Nos muestra cómo en este París maravilloso hay muchísima gente en unas condiciones terribles, precisamente los miserables, que es lo que va a mostrar Víctor Hugo. Entonces,
Muchas fuerzas se van a desatar porque es un mundo de contrastes. Cualquiera diría que el progreso se ensoñoreaba por las calles de Europa, pero realmente eran pocos los que lo podían disfrutar. Épocas de grandes adelantos para pocos y de muchísima miseria para muchos. Entonces, hay de todos estos contrastes van saliendo una serie de flechas, de vectores, que se van a ir acumulando hasta llegar a producir un estallido, digamos, intangible en un principio, pero también muy concreto, porque es que son muchas las contradicciones que se van a desatar en este mundo tan complejo y paradójico, en donde va a surgir la Primera Guerra Mundial, de los contrastes tan absolutamente aterradores entre pobres y ricos. Va a surgir el socialismo como una fuerza que intenta buscar un punto de equilibrio entre el mundo de los trabajadores, jornadas laborales de 14 y 16 horas. Se están trabajando en las fábricas, no existen los festivos, no existen los fines de semana, no existen los seguros de enfermedad, no existen las vacaciones pagadas, ¿eso qué era? La gente trabajaba 7 días a la semana, 16 horas diarias, y cuando ya no podía trabajar más, se moría en la calle con los pulmones totalmente envenenados, porque no existía la seguridad industrial ni la seguridad médica de ninguna manera. Las condiciones tan miserables, los hijos de los trabajadores heredaban las deudas de sus padres, y muchas veces los primeros 5 años de su trabajo eran gratuitos, porque eran pagando una deuda que el padre durante su vida no alcanzó a pagar con su trabajo, con la miseria que ganaba por su trabajo. Esas condiciones tan supremamente terribles e inequitativas frente a los gigantescos excedentes económicos que se generaban a partir de un trabajo tan sufrido, es lo que va a producir el socialismo como una corriente histórica, y es lo que va a ser, digamos, analizado por Marx dentro de todo su estudio de lo que hace que es el capitalismo. Marx también, como todos los pensadores de esa época, está influenciado por la teoría de la evolución de Darwin, y todos hablan de una idea de progreso y de evolución de la sociedad, solamente que cada uno tiene una idea distinta de qué significa eso. Hay una fuerza que se desata, que es el socialismo, y el socialismo va más allá de los estados nacionales, porque considera que la gente se divide no en estados nacionales, sino en clases sociales, y que finalmente, si la gente es rica o la gente es pobre, es lo que determina su vida en la tierra, y no de qué nación sea. Por eso en Roma, cuando alguien no tenía más que sus hijos como propiedad, a los hijos en Roma se les llamaba prole, en latín, y eran su única propiedad, quería decir aquello que estaban desposeídos de cualquier cosa. Los que no tienen sino sus hijos como propiedad, con lo que se consideraba propiedad, porque todavía no existía la idea de los derechos del niño, ni del niño como individuo, ni nada, se le llamaba proletariado. Marx va a hablar de un proletariado, refiriéndose a toda esta masa de gente que trabaja en unas condiciones terribles y vende su fuerza de trabajo, y va a hablar de la burguesía como el grupo de empresarios que van a usufructuar y hacerse ricos a partir de este trabajo. Esa es una corriente. Esta corriente desconoce las naciones como realidades históricas, porque considera que la pobreza no discrimina nación. Pero por el otro lado vienen los estados nacionales,